Hola y bienvenidos al episodio 10 de mi rincón aeronáutico construyendo un ICP Savannah S. En este episodio vamos a ver el elevador, que es este, y el estabilizador horizontal. Lo vemos después de la introducción. Voy a empezar con el montaje del elevador. Aquí están todas las piezas en su sitio. Y no lo voy a poder terminar porque se me olvidó coger estas piezas que están aquí sin la imprimación. Así que las tendré que imprimir antes de terminar el montaje. En el próximo lote de pintura las preparo. Como indica en el manual, esta fila de agujeros la dejamos sin remachar. Ahora vamos a hacer esta pieza y lo que hay que tener en cuenta es que este angular pequeñito tiene un lado más corto que el otro, pues el lado corto es el que tiene que quedar libre y el lado largo el que se tiene que remachar. Al montar esto hay que tener en cuenta que va por delante del perfil. Entonces va por aquí, no por aquí. Y que el pin más corto va en el lado derecho del conjunto mirándolo desde delante. Bien, pues hasta que no pinte estas piezas no puedo seguir. Dejamos aquí el montaje del elevador. Y estas piezas están aquí pendientes. Ya están pintadas las dos piececitas que faltaban del elevador. Y ya de paso he preparado un lote de pintura. Y he pintado ya una de las caras del lateral del copiloto. Y también he pintado el capítulo 15 del montaje completo. Y con la pintura que ha sobrado, como ya he dicho, el lateral del copiloto, he terminado de pintar esta pieza del firewall y esta también, y la parte interior del lateral del piloto. Ya están imprimadas las piezas que faltaban y listas para remachar. Tal y como se ve aquí en el diagrama del elevador,
Esta zona es donde va el compensador, que es la más corta, y esta no, son las costillas más largas. Estas son las más largas, estas son las más cortas, y en esta posición la fila esta de agujeros tiene que quedar hacia la izquierda de la mitad. Es como está aquí posicionado. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que el pin donde va a rotar el elevador, el largo tiene que ir en el lado de la derecha y el corto en el lado de la izquierda. Una vez que la estructura del elevador está terminada, voy a probar los revestimientos para ver que todo encaja perfectamente. Ya he puesto la parte superior y la parte inferior y todo encaja perfectamente. Y ahora voy a instalar esto que pertenecía al capítulo de montaje del trim y que va puesto aquí detrás. Esto quedaría así, encajan todos los agujeros perfectamente y esta pieza también va aquí puesta. Esta pieza tiene su posición porque estos dos orificios están juntos y en el otro extremo pues no existen esos dos orificios, así que solo puede ser una posición. Y ahora aquí iría el trim, que aquí está montado. Iría en esta posición. Y las bisagras irían entre el revestimiento y esta pieza que acabamos de colocar. Vamos a verlo. Aquí se ve el trim colocado en su sitio, sería este. Y en esta pieza iría el accionamiento a través del servomotor que iría instalado en la costilla de aquí del estabilizador horizontal. Solo faltaría probar la parte del borde de ataque y lo voy a probar ahora mismo. Ya están puestos los revestimientos, encaja todo bien. Algunos agujeros, como pasó en el caso de los alerones, va a costar un poquito centrarlos, pero bueno, viendo que aquí están centrados, cuando vayamos instalando hacia este lado se irán posicionando ellos solos y quizá el último o los tres últimos, como pasó en el caso de los alerones, sea un poco más complicado de remachar. Por lo demás está todo perfecto.
Vamos a desmontar la parte del borde de ataque para ver estas últimas piezas, cómo se instalan. Y ya os adelanto que me he equivocado remachando una cosa y ahora lo veremos. Estas piezas van colocadas aquí. Una vez que pongamos el revestimiento y quitemos la parte que no sirve, habrá que instalar esto y no me había equivocado. Efectivamente estaban bien puestos estos remaches, dejando esta fila libre. Desde la otra parte la había visto al revés. Y aquí encajan bien tanto arriba como abajo. Así que aquí es donde van cogidos los cables, aquí y aquí. Es donde van cogidos los cables que mueven el elevador arriba y abajo. Esta pieza venía en otro capítulo y la tendré que imprimir, porque no la había tenido en cuenta a la hora de imprimir el lote del elevador. Así que con esto el elevador estaría terminado. Falta imprimir inicialmente por dentro los revestimientos y dejarlo pendiente para que lo chequen los técnicos de AESA antes de remachar todo. Aquí se ve muy bien lo que comenté en el capítulo de preparación de piezas, cómo las piezas las cortan con el láser, pero dejan partes sujetas a través de una pestañita. Toda esta zona hay que quitarla, con lo que aquí quedarán unos puntitos que habrá que repasar con una lija suave y protegerlo posteriormente. Voy a empezar con el montaje del estabilizador horizontal y empezamos uniendo estos dos largueros con estos dos perfiles y teniendo cuidado que no podemos poner remaches todavía en los agujeritos que están aquí marcados con una A. Hay que tener en cuenta también que estas piezas son distintas. Aquí en este borde tiene 3 agujeros, pero en la otra pieza tiene 5. Ya están aquí preparadas las dos piezas, así que vamos a empezar a poner pinzas de montaje rápido. Ya he marcado con pinzas donde no hay que remachar, que sería en esta línea, toda esta área y en esta línea. Por supuesto por aquí, este canto tampoco, porque por aquí tiene que apoyar el revestimiento. Así que solo vamos a remachar por esta superficie los agujeros que están libres. Antes de empezar a remachar la pieza interior, vamos a seguir montando con pinzas más piezas. En esta pieza ya hemos tenido en cuenta que aquí hay que instalar el cable del elevador. Que como se ve aquí en otro capítulo, en el capítulo 18, desde el extremo de la lazada hay una pieza de plástico y una segunda pieza de plástico que es la que tenemos que tener en cuenta, que es esta. Así que esta pieza hay que remacharla aquí. También nos indica que no remachemos en algunos agujeros que están aquí indicados. Como se ve aquí, a esta pieza le han cambiado el diseño.
no solo tiene el agujero central, sino que tiene más agujeros de aligeramiento. Y estas zonas aquí vienen con 10 agujeros. Aquí hay muchos más. Así que lo que voy a hacer es dejar todo esto sin remachar y únicamente remachar esta fila y esta y las correspondientes del otro lado. En vez de ponerme a remachar esta primera pieza, he seguido avanzando las instrucciones y he montado este conjunto, con lo que queda claro cuáles son los agujeros que había que esperar para remachar. Este es el conjunto y vamos a hacer lo mismo pero en la otra estructura. Ya hemos colocado este conjunto y esta pieza tiene orientación porque este agujero central no está aquí. Así que esta pieza solo se puede instalar aquí. Y eso ya nos da el sentido de estas o estas, que las podíamos haber instalado al revés por error. He seguido avanzando leyendo las instrucciones y también he colocado ya las costillas, con lo que quedaba claro que estos agujeros de aquí pues no se podían remachar inicialmente. Estos y estos. Y ahora aquí vamos a poner la estructura que tiene el cable de control. Ya están todas las piezas que podemos instalar antes de poner los revestimientos, así que podemos empezar a remachar todo esto, sin olvidarnos que por aquí arriba tenemos que dejar todo libre. Aquí hay que poner luego una pieza de aluminio.
Voy a comprobar ahora los revestimientos del estabilizador horizontal. Ya he puesto uno de los revestimientos y esta pieza nos cabría la duda de si ponerla por dentro o por fuera. Bueno, que lo dice claramente las instrucciones, por fuera, pero de hecho si centramos los agujeros aquí interfiere con la parte de arriba, habría que cortarla para que quedara bien, o sea que efectivamente va por fuera, así que la dejamos por fuera. Y seguimos con el resto del revestimiento. Ya he comprobado todos los revestimientos del estabilizador horizontal, quedan todos perfectos. Y ahora vamos a montar provisionalmente el elevador en su posición. Ya está el elevador colocado en su posición. Aquí se ve en movimiento. Y vamos a colocar un momentito el trim. Aquí he colocado provisionalmente el trim, que se mueve junto con el elevador. Y ya se ha soltado. Se acciona con este agujerito y una barra aquí. Aquí va un balancín que gira así. Y por aquí va otra barrita que se une a este vástago que entra y sale. Este es el servomotor que va puesto aquí. Entonces, este agujero hay que agrandarlo para pasar el cable. Y el cable irá hacia la zona central y saldrá por debajo, porque por debajo es donde está el acceso al fuselaje. Aquí viene el plano de las dimensiones que hay que tener en cuenta para montar el trim. Y desde este segundo agujero, que es este, hay que tener en cuenta estas distancias. Entonces voy a hacer con metacrilato una plantilla para no equivocarme. Voy a hacer una plantilla que tenga en cuenta este agujero y los 4 del trim. En las instrucciones pone que el trim se remache. Yo no lo voy a remachar, lo voy a atornillar aquí con tuercas remachables. Aquí un 4 tuercas remachables y se atornilla por si se avería quitar fácilmente.
Y aquí lo que va es la cubierta de plástico, es así redonda, y también habrá que ponerla con tornillos para poder desmontarla en caso del fallo del trim. Así que aquí terminamos con la prueba de todos los revestimientos del estabilizador horizontal y el elevador. Encaja todo perfectamente y a la espera de que AESA lo cheque. Aquí termina ya el episodio 10. En el próximo comenzaré el montaje del fuselaje. No olvidéis suscribiros al canal, pulsar el botón de las notificaciones y darle al me gusta si os ha gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.